Gracias por estar en mi canal, hablando de la verdad con Ken. Estamos analizando Hebreos capítulo 11, del versículo 1 en adelante. El capítulo 11 habla de la fe y, como le dije anteriormente, es el salón de la fama de la Biblia, porque habla de varios hombres que anduvieron con Dios, que trataron con Dios en su día a día, que hicieron su voluntad, que trataron de servirle en espíritu y en verdad, y por eso se ganaron el estar ahí en el Salón de la Fama, en el capítulo 11 del libro o la carta a los Hebreos. Y ya hemos visto, o yo le he comentado sobre Abraham, vimos a Caín y Abel también, Abel específicamente, que habla Hebreos. Vimos a Abraham y su mujer Sara, que tuvieron una fe inmensa. También vimos a Noé, que le tocó en su época tener o tuvo una fe grandísima también, porque tuvo que hacer cosas que para otras personas o para nosotros era locura, y le creyó a Dios y actuó, y fue reconocida su fe por esa razón. Y hablando de Abraham, miren, Abraham tuvo hijos e hijas. Entonces, uno de esos hijos fue Isaac. Vimos cómo Dios probó a Abraham con Isaac, que después de que eran estéril, su mujer era estéril y no podía concebir, y ya eran viejos, tuvieron a ese hijo, Isaac. Dios le dio esa bendición. Entonces luego se lo pidió para que lo sacrificara, y ya ustedes conocen la historia y cómo terminó. Bien, pues Isaac tuvo hijos e hijas, y uno de esos hijos fue Jacob. Y vamos a hablar en este video sobre este personaje bíblico, del cual sale el nombre de Israel, esa nación que hoy conocemos como un país, como una nación. Recibe el nombre por este personaje, por este hombre de Dios, que tuvo una historia bastante particular, y hoy vamos en este video a comentar sobre él, a ver ciertos puntos de su vida y por qué está dentro de ese Salón de la Fama, que es Hebreos capítulo 11. Bien, Jacob, su padre Isaac, tiene dos hijos que son gemelos con su mujer Rebeca. Ella concibió y dio a luz dos hijos, como dije, gemelos. Uno era rubio, que era Esaú, y Jacob. Eran dos hijos de Isaac y eran gemelos. Pero desde el vientre, amados, desde el vientre, dice la Biblia que la madre sentía como que algo andaba fuera de lo común en su embarazo, y Dios tuvo que hablarle a su madre cuando estaban en el vientre, y el ángel tuvo que explicarle: mira, tú traes en tu vientre dos naciones, habrá uno más sobresaliente que el otro en cuanto a nación, y van a chocar, van a estar en guerra, se podría decir. Y la madre entonces comprendió qué pasaba en su embarazo. Cuando nacen, su nombre, Jacob, significa sujetado al calcañar. El calcañar no es más que
el talón del pie. Jacob nació sujeto al talón de su hermano Esaú, y su nombre significa eso. También significa el que suplanta, y de ahí proviene el nombre de Jacob. Como dije, su nombre, el hermano se llamaba Esaú, y Jacob, que venía sujeto, agarrado, asido, como ustedes quieran, agarrado del talón del hermano de él, que se llamaba Esaú. Esaú nació primero y Jacob nació de segundo. Entonces, a Esaú le tocaba la primogenitura, que en ese momento, en esa cultura, en ese tiempo, el primogénito merecía o era agraciado con tener la bendición del Padre. El Padre oraba a Dios y le tocaba ser bendecido por él y darle todo esa gracia. Gracia significa favor inmerecido, regalo inmerecido. Entonces, al primogénito le tocaba, se podría decir, lo mejor que le podía dar el padre de familia en ese momento. Entonces, resulta que a la madre era loca con Jacob, era enferma con Jacob, amaba más a Jacob, y Isaac amaba más a Esaú, era loco con Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, se encargó, se dedicó a la caza, era un hombre de campo, de tierra, le gustaba sembrar, y se dedicó a eso y a cazar en el campo, en los bosques. Jacob era más tranquilo, una persona más de quedarse tranquilo en casa, más doméstico y más cuidador de las cosas de la casa. Y por lo tanto, por esa razón era más pegado a la madre. Aquí yo tengo una concepción, yo tengo una creencia, y a lo largo de la Biblia, y cuando veo y observo la vida diaria, en lo cotidiano, veo que los padres lamentablemente siempre tienen preferencia por un hijo, y lo vemos en esa historia, que la madre tenía preferencia por Jacob y el padre por Esaú. Y como dije, a través de la Biblia veo que siempre hay uno de los dos que prefiere a tal o cual hijo. Y en la vida también, en la vida real aquí, en la vida cotidiana, puedo observar eso. Los padres dicen que no, que quieren igual a sus hijos, pero hay ejemplos y tenemos evidencia de que no es así, siempre hay un favorito. Bien, entonces Jacob era el favorito de la madre, y como la madre sabía que Esaú era el primogénito y el que le tocaba la bendición, estaba pendiente de que eso no fuese así, de que el padre no bendijere a Esaú, sino a su preferido Jacob. Pero antes de eso, porque en ese momento, en esa época, en esa cultura, cuando el padre ya estaba a punto de morir, porque por lo general se morían de vejez, entonces cuando el padre estaba próximo a desaparecer de la tierra, a morir, llamaba al primogénito y le daba la bendición. Pero no había llegado ese momento cuando Jacob engaña a su hermano Esaú. Esaú vivía cazando, vivía en el campo, labrando la tierra, y Jacob se aprovechó en un momento de esto, de que él venía exhausto, cansado de trabajar, y preparó un guiso de carne. Y cuando Esaú llega exhausto, le dice: mira, ¿tú quieres guiso? Saúl, con hambre,
Le dice, sí, yo quiero de eso. Y Jacob le dice, bien, pues yo te doy si tú me vendes o si tú me das la primogenitura. Es decir, tú tienes que permitir que me bendigan a mí como primogénito, que nuestro padre me dé la bendición a mí como primogénito, y tú me la vas a dar por un poco de guiso que yo te puedo preparar. Esaú, con hambre y echando en poco esa primogenitura, se accedió, le dio su primogenitura, le dio su bendición por un guiso de carne. Y así sucedió, amados. Asimismo, hay muchas personas hoy en día que tienen en poco lo que el Señor le ofrece, tienen en poco la bendición que el Señor está dispuesto a darle, el regalo, la gracia, el favor inmerecido, que significa gracia, ese favor inmerecido de ir a la gloria, ir a las mansiones celestiales que Él ha preparado para cada uno de los que le temen, de los que hacen su voluntad. Hay muchas personas que la menosprecian, como Esaú, la tienen en poco y la intercambian o la cambian por cualquier cosa de este mundo, ya sea por una mujer o ya sea por un hombre, ya sea por dinero o por cualquier otra cosa. Prefieren dar su vida a Satanás, al demonio, al diablo, como decimos, que irse con el Señor. Entonces, amados, en la historia, Esaú vende su primogenitura, intercambia esa bendición por un plato de guiso con un poco de pan. Jacob sabía lo que significaba una primogenitura, pero resulta, amados, que la bendición de la primogenitura no era la loca. Isaac iba a saber quién era Esaú y quién no, pero resulta de que Isaac, cuando estaba viejo, el Señor le permite ser ciego. Es decir, Dios permite que Isaac perdiera la vista, y esto ayudó a Jacob. Mira, todo tiene un propósito y todo es ajustado al plan de Dios. Aunque nosotros nos salimos, nos descarriamos de ese lineamiento, de ese plan que tiene el Señor, y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pero Dios tiene todo planificado, tiene un plan diseñado para nosotros, a pesar de que nosotros tenemos el libre albedrío de ajustarnos a ese plan, a esa voluntad de Él, a ese lineamiento. Tenemos la opción de decir, yo quiero caminar por ahí, yo quiero estar ajustado a tu plan, a tu voluntad, o podemos elegir que no fuese así, hacer nuestras propias cosas por nuestra propia cuenta. Pero en este caso, Dios tenía un plan diseñado y Jacob se ajustó a este plan, y por eso está reconocido como un hombre de fe. Bien, entonces, desde ahí parte la fe de Jacob. Jacob reconocía, tenía la certeza que lo que significa fe, tenía la convicción de que Dios era real, de que Dios existe, de que Dios iba a bendecir al primogénito y que a través de su padre iba a recibir la bendición, y por eso es que hace todo esto. Aunque es un engaño, aunque es una suplantación, como su nombre significa, de que suplanta, como él hizo este engaño, pero era reconociendo que Dios era el Todopoderoso que iba a bendecir al primogénito. Resulta de que, como Jacob sabía que Esaú era diferente a él, que Isaac, el padre, reconocía hasta el olor del cuerpo de Esaú. Dice la Biblia que Esaú era rubio, que Esaú era velludo, es decir, su cuerpo estaba lleno de vellos, y que era
el favorito de Isaac. Entonces Isaac reconocía, aunque estaba ciego, podía percibir el olor, podía tocarlo y reconocer quién era Esaú y quién era Jacob. Y reconocía hasta el tono de voz. Pero resulta, amados, que la madre le dice: mira, yo quiero que seas tú el que Isaac bendiga. Jacob, como inteligente al fin, le dice a la madre: mire madre, pero nuestro padre se dará cuenta de que yo no soy Esaú. Él va a saber y me va a reconocer, entonces voy a tener problemas y me va a maldecir y voy a perder esa bendición como quiera. Entonces la madre dice: no te preocupes, yo tengo todo calculado. Como era su favorito, ella dijo: yo tengo todo calculado, mira, vamos a aprovechar una ocasión que Esaú haga un acuerdo con tu padre y vamos a hacerlo de esta forma. Entonces Esaú llega un momento en que es llamado por el padre, le dice el padre: Esaú, ya es momento, ya es hora de que yo te bendiga como mi primogénito. Mira, ve y caza un cordero, caza algo para mí y hazme un plato de que tú sabes que me gusta, cocínamelo como tú sabes que me gusta. Entonces Esaú se pone contento y sale a cazar para hacer la comida como el padre Isaac le gustaba. Rebeca, la madre de los dos, escucha cuando Esaú es enviado a hacerle ese guiso. Esposa al fin conoce cómo él le gustaba, cómo a Isaac le gustaba la comida, y ella va y le cocina a Isaac el plato como a él le gustaba, y le dice a Jacob: mira, ya es hora. Esaú fue enviado a cazar y este es el momento. Yo le voy a cocinar el guiso que él mandó a preparar, la comida que él mandó a preparar, y yo tengo uno de las ropas de Esaú para que Isaac reconozca el olor de él, y tú te la vas a poner. Como él es velludo, vamos a buscar piel de oveja y la vamos a poner en tus brazos para que él crea que eres tú, que es la piel velluda de tu hermano. Y así lo hicieron. Cuando viene Jacob con el plato que preparó la madre, se lo da y dice: wow, qué rápido Esaú. Dice: sí, fue que lo encontré cerca, dice Jacob. Y Esaú está cazando, está buscando lo que Isaac le mandó a preparar. Entonces Isaac le reconoce un poco la voz a Jacob. Dice Isaac: ven, déjame tocarte. Y cuando lo toca, que siente el pelo, pero de la piel de oveja, de cabra, pudo ser, bien, siente los vellos, siente esa piel llena de pelos, de vellos, y Isaac se confunde y dice: bien, aunque te pareces la voz de Jacob, pero si te siento como Esaú, y déjame besarte, déjame darte un abrazo, déjame besarte. Y cuando se acerca Jacob, que la vestimenta que tiene, la ropa que tiene es de su hermano Esaú, entonces Isaac dice: ay, pero hueles a mi hijo Esaú. Bien, y se tranquiliza porque tenía sus dudas, pero logra pasar por Esaú y dice: Isaac, ven, hijo mío, déjame bendecirte, déjame darte mi bendición. Entonces ahí Isaac le ora a Dios, le ora a nuestro Padre
Jehová y le concede la bendición del primogénito. Le dice, mira, vas a ser próspero, vas a tener una descendencia grande, el Señor te va a bendecir con eso. Todo lo que hagas, Dios va a hacer que prosperes, todo lo que toques va a ser prosperado, vas a ser reconocido y serás grande como un gran pueblo, y le da esa gran bendición del Padre Celestial. Cuando Esaú llega, que reconoce o se da cuenta de que ha sido suplantado, le dice el padre, aquí tienes tu guiso. Y cuando Isaac dice, pero ven acá, ¿quién es el que estaba aquí? Ya yo le di la bendición a mi hijo. Y ahí reconoce entonces Esaú que Jacob le había engañado, y se enoja tanto que dice que iba a matar a Jacob. Y por eso es que el ángel le había revelado a la madre que en su vientre iban a haber dos naciones y que iban a combatir y que iban a ser enfrentados. Y ahí se comienza a cumplir esa revelación que le hicieron a la madre. Entonces Esaú se hace enemigo de Jacob porque lo suplantó, le robó su primogenitura, y esto hace que entonces la madre, al oír que Esaú quiere matar a Jacob, hace que Isaac envíe a su hijo, a Jacob, fuera de la casa, fuera de ese territorio, para que Esaú no lo matara. Entonces lo envían. En ese momento el padre era que mandaba, no es como ahora. El padre era que decía lo que se iba a hacer. Entonces Isaac, antes de morir, envía a Jacob a otra tierra para que se casara con otra persona, una mujer de la familia, valga la redundancia, de su esposa. Entonces lo mandan donde su tío Labán. Ahí él entonces se va, Jacob se va, Esaú se queda en la casa, toma como esposa a una mujer contraria al pueblo o a la familia de Isaac. Entonces fue un dolor de cabeza para sus padres, porque la esposa no le caía muy bien, la esposa de Esaú no le caía muy bien, y dice la Biblia que esto fue de desagrado a la familia. Bien, pero Jacob entonces se va a la tierra de Labán, se va fuera de ese territorio por lo sucedido con su hermano, y para que busque una parentela, para que busque una esposa de otra familia, específicamente de la familia de la madre de Rebeca, su madre. Entonces, en el camino, amados, Jacob es intervenido o tiene un encuentro con Dios, específicamente con un ángel de Dios. Llega un momento en que Jacob, en el transcurso, en el camino hacia su tío, hacia la tierra de su tío Labán, aparece, se acuesta, pone la cabecera, es decir, ellos se acostaban en el suelo, al parecer, y él se acuesta en una noche y pone de cabecera una piedra plana, y ahí entonces se sueña de que tiene una revelación con un ángel de Dios. El ángel le dice en esa ocasión, él ve una escalera, en la visión, en el sueño, ve una escalera que llega desde el cielo hacia la tierra, y ve en el sueño ángeles subir y bajar. Entonces él se despierta
y dice, bueno, esta tierra donde yo estoy es tierra santa. Y ahí sube la piedra que tenía de cabecera como señal y hace un juramento a Dios de que, mira Señor, él le dice, mira Señor, si tú me bendices, mira que voy hacia una tierra que yo desconozco. Si tú me bendices, si tú me ayudas en el camino, yo voy a reconocer de que tú eres el Todopoderoso y que tú estás conmigo y te voy a servir. Y ahí hace ese juramento y pone la piedra como señal, dice la Biblia. Entonces el Señor escucha esa oración, esa petición que él hace, y bendice a Jacob. Miren que él tiene esa fe de decir, de reconocer que Dios es el Todopoderoso, de que Él es que puede ayudarle y salvarle de todo tropiezo en el camino. Y hace esa oración en forma de juramento, en forma de un pacto que él hace con Dios, pero él es quien hace la petición. En ese momento no es Dios que hace un pacto con él, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces Jacob es bendecido por el Señor a partir de ahí, y cuando llega donde estaba la tierra de Labán, él, antes de llegar a la casa, específicamente a su casa, está a la orilla de un pozo, es decir, cerca de un pozo, donde le daban de beber a los becerros y a las ovejas que pastoreaban en toda esa tierra. Y entonces Jacob ve que va acercándose un joven que pastorea un ganado, que iba a darle de beber en el pozo, y le pregunta, mira, ¿tú conoces a Labán? ¿Tú sabes dónde queda su tierra, su casa? Y le dice que sí, el hombre le dice que sí, el joven, y le dice, mira, viene una de sus hijas también pastoreando parte de las ovejas de Labán, y la vas a ver dentro de un momento, que le vamos a dar el pozo, porque debemos esperar que alguien quite la piedra del pozo para poderle dar de beber a las ovejas. Y cuando él ve, amados, a esta joven acercarse, se queda hechizado al ver su hermosura, porque dice la Biblia que era de gran parecer, era bonita, era hermosa, la hija de Labán, y queda flechado inmediatamente con esa joven. Cuando Jacob le revela que es familia de Labán, y ella reconoce que es familia de ella también, se saludan, pero ella se devuelve a la casa, le comenta a Labán y a la familia que ha encontrado un pariente, y ahí se ponen contentos y vienen al encuentro de Jacob. En fin, Jacob llega a la casa de Labán, enamorado de su hija, y le ofrece, Labán le ofrece que se quede en su casa. Como tal, ellos practicaban la hospitalidad. Entonces Jacob se queda trabajando con Labán. Pero Jacob le dice, mira, llega un momento en que Jacob le dice, mira Labán, tío, porque era tío de Jacob, tío, yo voy a trabajar contigo, pero yo no quiero trabajar de gratis. Yo quiero que trabajar para ganarme lo que tú me has ofrecido y me estás ofreciendo en tu casa. Y ahí es que llega a un acuerdo. Le dice Jacob, mira, yo quiero que usted me dé a su hija como esposa, y yo le voy a trabajar 7 años. Y Labán le dice que sí, que acepta esa oferta. Entonces Jacob trabaja 7 años para casarse con la hija menor de Labán. Cuando
se cumplen los 7 años. Miren, y esto es como si fuera una regla. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar eso. Porque como asimismo Jacob engañó a su hermano, así también Labán le toca engañar a Jacob. Y Jacob es engañado por su futuro suegro. Porque Labán, cuando se cumplen los 7 años, en vez de darle a su hija menor como esposa, la cual él quería, de la cual se había enamorado, Labán le da la mayor. Entonces, cuando se usaba, amados, que tú no podías ver el cuerpo completo de la mujer antes de casarse, era en la noche de bodas, cuando ya se iba a consumar el matrimonio, que tú veías a la mujer completamente. En ese momento, cuando llega el momento de hacer el festejo, de entregarle la hija como esposa, Labán, en vez de darle la menor, le da a la mayor, porque él dice, en nuestra cultura, tú no puedes dejar que se case la menor antes de que se case la mayor, que es la primogénita. Y por tal razón a Jacob lo engañan, y en la noche de bodas, cuando ya se va a consumar el matrimonio, le dan a la mayor, a Lea, se llamaba Lea. Y ahí es que al amanecer Jacob se da cuenta de que no era la que él quería, la menor, sino que era la mayor, la hija mayor de Labán, la cual le dieron esa noche como esposa. Y ahí entonces le reclamo a Labán, pero ven acá, eso no fue lo que acordamos. Yo te dije que era la menor, la que me gustaba, la que yo estaba enamorado. Y Labán le dice, pero no, lo que pasa es que en nuestra cultura, en nuestra costumbre, la menor no se puede casar antes que la mayor, y por esa razón yo te di a Lea, mi hija mayor. Y acuerdan en ese momento entonces trabajar 7 años más para que le dieran la esposa de la menor como esposa, que era la que él quería. En fin, él trabaja 7 años más, y ahí dice la Biblia que es prosperado, porque todo lo que tocaba Jacob prosperaba. El ganado de Labán fue inmenso, muchos bueyes, muchas ovejas, mucho ganado, muchas vacas, muchos camellos, y así sucesivamente. Entonces llegan a cumplirse los 7 años nuevamente, y Labán entonces le da a su hija menor, que era la que él quería y la que él estaba enamorado y amaba muchísimo. Esto hace de que él tenga entonces 2 esposas, pero resulta, amados, que la que él quería no podía dar hijos, era estéril, y comienza la mayor a darle hijos a Jacob, a tal punto de que la otra se sentía mal, y Jacob tuvo que orarle a Dios, y Dios vio la aflicción de su esposa, y entonces después que la otra le había dado varios hijos, concibe y le da a luz, le hace padre de su hijo preferido, que es en ese momento José. Y de ahí es que nace el personaje de José, de quien vamos a aprender muchísimo, de quien vamos a aprender de que todo tiene un propósito. Una vida muy difícil, amados, la de José, el hijo de Jacob, pero eso lo vamos a ver más adelante. En fin, Jacob tiene 12 hijos, y de ahí es que nacen las 12 tribus,
que ya vamos a ver más adelante, y que si se dan cuenta, después que Jesús viene a la tierra, tiene 12 discípulos también, 12 apóstoles, representación de eso. Bien, pero llega un momento, amados, que ya Jacob tiene su familia, tiene todos sus hijos, inclusive las dos esposas le dan las dos siervas a Jacob para que tenga relaciones con ellas, y tiene también hijos de esa sierva de cada una. Cada una de las esposas tenía una sierva, y al ver que en un momento determinado que ya no podían tener más hijos, le dan a la sierva, y Jacob tiene hijos con esa sierva. Pero en esa cultura, como vimos anteriormente, los hijos de la sierva también le pertenecían a el padre de familia y de quien era la sierva también. En ese caso, las esposas de Jacob eran a quien pertenecían esos hijos, y por eso es que Jacob tiene 12 hijos. Bien, cuando llega el momento en que ya Jacob está realizado, tiene su familia, y dice, bien, ya yo tengo que regresar a mi tierra, ya yo me siento que puedo regresar. Tengo también que resolver el problema de mi hermano, que me tiene odio, está enemigo mío. Y un ángel también le revela a Jacob que tiene que volver, regresar a la casa de donde él era. Y llega un momento en que Jacob decide partir, pero tiene una dificultad con Labán, el suegro, de que tienen que dividir todo lo que Jacob había trabajado, y tienen que repartir el ganado, tienen que repartir los bienes que había prosperado por Jacob, y inclusive tienen un problema, una dificultad por esa razón, porque Labán no quería que Jacob se fuera, porque él veía la bendición que tenía a partir de que Jacob había llegado a la casa, a partir de que Jacob se había encargado de todos sus bienes, porque Jacob se encargaba de la casa en sentido general, al parecer, y fue prosperado. Entonces hubo una dificultad ahí. Entonces Jacob inclusive se tiene que ir a escondido de al lado del padre, de sus esposas, y llega un momento en que cuando él parte con su ganado, llegan a un acuerdo de que las ovejas rayadas y pintadas eran de él, y Labán pedía las que no tenían manchas, y llega un momento en que se reparten, y Jacob entonces parte con sus bienes, con sus posesiones, con su parte de ganado que se había ganado por su trabajo. Y Labán llega un momento en que le cae atrás después que él parte, y le dice, pero ven acá, ¿por qué te fuiste sin despedirte, sin yo besar a mis hijas, a mis nietos? Y entonces ahí Jacob le dice, no, es que tú no me querías dejar ir, y yo quería regresar a mi tierra, y Dios me había dicho que tenía que regresar a mi tierra, a mi parentela. Y ahí llegan a un acuerdo y ponen su división, su espacio, y hacen un pacto, un juramento también, de que no se iban a perseguir uno al otro, y de que iban a estar bien su relación. Y Jacob entonces logra irse con ese acuerdo que habían llegado con su suegra, y se va con todos sus hijos y todo su ganado. En el camino, amados, ahí es que el Señor, nuestro Dios, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y esto se da porque llega un momento en que un ángel de Dios se le aparece nuevamente a Jacob, y en ese momento Jacob lucha con el ángel, y le dice al ángel, o en la lucha, en la pelea, tiene esa pelea con el ángel de Dios, que era el mismo Dios representado en el ángel, y Jacob porfea con el ángel para que lo bendiga. Antes de subir al cielo, Jacob le dice, mira, tiene que bendecirte antes de irte.
si no me bendice no te dejo ir, y se agarra del ángel a tal forma de que dice la Biblia que se le desprende una coyuntura de la cadera, del muslo de él, y entonces el ángel lo tiene que bendecir por esta pelea que tuvo con Jacob. Y ahí Dios entonces hace un pacto nuevamente con Jacob, lo bendice nuevamente y le cambia el nombre. Mira, ya no será tu nombre Jacob, sino que va a ser de ahora en adelante tu nombre Israel. Y de ahí, amados, de ahí es que sale el nombre de la nación, del país de Israel, que hasta hoy en día lo tenemos ahí. Es porque Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y por eso es que para los judíos, para la nación santa de Dios, hasta este día, Jacob es uno de los padres de ellos en cuanto a la fe, a la cultura de ellos. Tanto Abraham como Jacob pertenecen es como si fueran los padres de la patria de ellos. Así mismo es Abraham y Jacob. Y como dije, por eso llevan el nombre de Israel. Bien, amados, esto entonces hace que Jacob tenga más confianza de enfrentarse a su hermano para arreglar la situación. Él logra llegar, para que no se haga tan largo el video, él llega a tener el encuentro con su hermano, pero hace la astucia de mandarle primero regalos cuando iba de camino. Él se entera de que Esaú venía al encuentro de él con 400 hombres. Imagínense eso, ya ustedes pueden imaginarse lo asustado y lo preocupado que estaba Jacob, que en ese momento ya se llamaba Israel, y se siente atemorizado de encontrarse con Esaú y le manda ovejas, le manda parte de su ganado adelante, y enviándole mensaje: mira, Jacob viene atrás, pero te mandó esto. Con los criados le iba mandando esos regalos. Pero en fin, llega el momento en que Esaú se encuentra con Jacob y lo que hace es abrazarlo, y lloran inclusive ahí, se reconcilian. Dios le da la oportunidad de eso y logran a reencontrarse y hacer nuevamente hermanos que se querían y podían compartir todo lo que el Señor le había prosperado y había hecho con él. Llega un momento en que inclusive logran enterrar a sus padres juntos y se arregla el asunto, se arregla la relación con ellos. Pero está en la Biblia, amado, la historia de Jacob, uno de los hombres de fe, porque Jacob le creyó a Dios, realizó todas esas hazañas por el favor de Dios, logró convertirse en una gran nación por el favor de Dios. Y vamos a ver más adelante con la historia de José que Dios le deja vivir muchos años y permite que sus hijos se engrandezcan. Y vamos a ver la historia de José en el próximo video, una historia que es grandiosa y que vamos a ver que Dios, a pesar de todo lo que nos pasa, es por un propósito, tiene un plan diseñado, y en la historia de José lo vamos a ver. Amados, que el Señor te bendiga y nos ayude a comprender de que tenemos que tener esa fe en Dios, de que Dios es que puede obrar en nosotros, de que nos puede ayudar, proteger, bendecir en todo lo que nosotros hacemos. Así como bendijo a Jacob con todo lo que hacía, era prosperado, así también nosotros podemos ser bendecidos con el Señor, por el Señor, si hacemos su voluntad, si nos ajustamos a sus designios. Que el Señor te bendiga en gran manera, que nos ayude a aumentar esa fe en Él
y así poder cumplir con su santa y divina voluntad. Será hasta el próximo video. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, de darle un me gusta y compartir este video con tus relacionados, con tus familiares, amigos, para que aprendan también y compartan con nosotros todas estas historias bíblicas y el mensaje que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Que el Señor nos bendiga mucho.